Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho y tal como lo habíamos anunciado, ya está en comunicación con nosotros una de nuestras invitadas más esperadas, Carmen González, gran amiga, una extraordinaria terapeuta, psicoterapeuta y además una muy buena y excelente comunicadora. Ha tenido la generosidad esta mañana de hacerse un espacito en su agenda para poder conversar con nosotros y actualizar, digamos, en estos días que han estado muy movidos, su aproximación a algunos personajes de la vida política, sobre todo en nuestro país. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo Muy estás? Muy buenos días, buenos días a gracias. todos. Y es un honor estar aquí. No, imagínate, para nosotros que de vez en cuando tengas la posibilidad de darnos unos minutos de tu tiempo. Pues vamos a aprovechar Dime. entonces ya desde el saque y quisiera preguntarte por un episodio que va más allá de la imagen que muestra, ¿no? Que tiene que ver con esta fiesta que se produjo el fin de semana pasado, cuya protagonista fue la congresista Rosalía Morús, que es de Avanza País y que estuvo en una fiesta. A ver, tres elementos muy concretos para tu análisis. Primero, en primer lugar, estuvo celebrando en una fiesta cuando acababa de conocerse con detalle la muerte de un colega suyo que además era miembro de su propia mesa directiva del Congreso. Ujú. Es decir, se alejó de, digamos, sentir algún nivel de solidaridad con él y se fue a fiestear. Eso uno. Lo segundo, pasó un incidente dramático y lamentable. Fue asesinado un joven periodista en medio de una trifulca que se produjo en el marco de esta celebración. Y en tercer lugar, se ha podido ya con detalle conocer que esas compañías que tuvo, por lo menos en esa fiesta, dan cuenta de una serie de conexiones que son claramente impropias para alguien que tiene un cargo como ella. En todo caso, si es que ese es su entorno, debería mantener, mientras esté en el cargo, algún nivel de distancia para no generar esto que hoy día, entre otras cosas, estamos conversando. Ujú. ¿Eso qué te Ujú. dice de esta persona? Que además después niega todo lo que ya hemos podido apreciar en el caso. Claro, mira, las personas tenemos que aprender que una cosa, a partir de lo que vemos, de lo manifiesto, es posible saber cómo son las personas. Solo los niños se dejan impactar por lo que ven, no porque la Morú se sienta en la directiva del Congreso, tiene una condición humana como para estar sentada en un Congreso de la República. Primero, ¿con qué personas se juntan? Los abuelos decían, dime con quién andas, te diré quién eres. Pero una Ujú, persona que tiene una pareja, que andan con seguridades del Chimpún Callao, donde hay asesinato, donde ella miente diciendo que había salido temprano y resulta de que no era así, porque cuando llega la ambulancia para ver al que había, al muerto, ella ya todavía estaba allí, nos está diciendo la calidad moral que ella tiene. ¿Ella ujú. quién es? Es una persona sin, no es intelectual, porque la gente tiene que entender que no porque tienes un diploma de una universidad, eso te da la categoría de ser pensante, no. Entonces, para pensar, para llegar a ser congresista, mínimo tienes que pensar en el país. ¿Qué es el país? Es una patria donde hay tanta gente pobre. Y resulta que esta mujer tiene una pareja donde hacen una fiesta, donde hay gente de seguridad, donde ella sabe muy bien la calidad de personas que han estado en su fiesta y dice, yo no hice la fiesta, la hizo el enamorado que tiene. Sin embargo, cuando pensamos en ella, cómo llega al Congreso, y esto es importante que sepamos Ujú, cómo llega cada uno. Ella tiene un padre que ha tenido dinero y entonces ha podido pagarle la campaña, pero un padre, y no porque está va a ser mejor. No, la muerte ujú. no te hace mejor ni peor. Un padre que tenía dos o tres familias paralelas y donde la familia de la señora, de esta señora, ha querido ignorar
a los otros hermanos. O sea, ella proviene de una familia disfuncional donde el dinero es lo que prima. Ese tipo de congresistas necesitamos. Tenemos que aprender a ver el origen y qué responsabilidad tiene Hernando de Soto puesto a esa señora. ¿Qué pasó? Ujú. ¿Le dieron plata para la campaña? Eso no puede ser. Entonces es una persona sin ninguna calidad, diría que es como un lumpen, una persona de emociones bajas, de impulsos, de relaciones horrorosas. Entonces debería estar, pues, no sé, a cargo de una peluquería, a lo mejor de un barrio, pero jamás atreverse a ser congresista. O esa, digamos, extravagancia que suele ella exhibir, ¿no es cierto?, en las fiestas que ya fueron Mm. difundidas en plena pandemia, por ejemplo, la manera como ahora busca evadir su responsabilidad en eso, más bien tratando de contrarrestar, diciendo que ella lucha contra la criminalidad organizada. Ella tal vez, y ahí va mi pregunta, para desde tu especialidad nos puedas ilustrar, te puede dar ciertos niveles de notoriedad, ¿no? Hacerte conocida, pero a veces ellos creen que eso es ser no, cuando hay una sustantiva diferencia entre lo uno y lo otro. Si tú tendrías que de alguna manera caracterizarla a ella por todo lo que representa su entorno, porque varios de los que estaban ahí, entre ellos los familiares de su novio, son ahora trabajadores de su despacho, es decir, tiene una conexión ya de solo frecuentar reuniones de esta naturaleza, sino más bien parece una relación mucho más a la base, ¿no?, de su vida cotidiana. Y hoy día se ha descubierto de que la hermana del enamorado trabaja con ella. O sea, no tienen ninguna escala de valores. Lo único que buscan es su conveniencia, poder sacar partido de los cargos que tienen. Ni siquiera ha tenido la delicadeza de ir a hacer una fiesta, debió cancelarla cuando ha habido una muerte de un congresista, pero eso sería pedirle demasiado. O sea, sus emociones, su calidad humana es ínfima. Para mí es lumpen. Y qué vergüenza tener una congresista de esa naturaleza. Recuerda que durante la pandemia también hizo su fiesta y además Uh -huh. ella considera que es valiosa. Qué pena que no se da cuenta ni analiza quiénes son sus amigos. ¿Habrá algún literato? ¿Habrá algún artista, algún pintor? No, señora, no, señora. Las amistades de ustedes son una gente que probablemente duerme, come, toma y se viste. O sea, lo mismo que hace un perro. Lo único que en una caseta y usted en una casa. Pero ¿qué más hace? ¿Qué estudia? ¿Qué aporta? No hace nada para el Ahora, país. pero Es también, una vergüenza. sí, pero el otro elemento es que tú bien dices que, claro, es una congresista que puede no estar haciendo lo que ya siendo uno de 130 debiera ser, pero ella además es vicepresidenta del Congreso, es decir, Claro, reúne supuestamente ciertas condiciones que el resto ha observado que le hacen un poquito mejor que la mayoría para llegar a tener ese nivel de representación. Eso por un lado. Y por otro lado, no tiene un mínimo de capacidad ni para pedir disculpas y menos para renunciar, que es lo que haría cualquier persona en un escándalo de esa naturaleza, ¿no? claro, pero tú no le puedes pedir eso a ella, a Patricia Chirinos, no le puedes pedir eso. Estas personas son de una calidad, porque al ser humano se nos conoce por la calidad humana que tenemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, pero no le puedes pedir nada. Ellas son básicas, comen, duermen, tienen sus asesores para hacer las leyes que les conviene y luego gritan en el Parlamento. O sea, Uh -huh. realmente es como que ahora el Parlamento se ha convertido en un parque jurásico, porque ni siquiera es cualquier parque, es un parque jurásico. Sí. Ahora, pero hay otro elemento que, digamos, puede ser el denominador común en las personas que tú has mencionado y algunas otras, es que además de lo que tú has dicho, tienen
una notoriedad que además, digamos, ellos se tratan de hacerla cotidiana, pero que expresa matonería, porque digamos, hacia el Claro, final de su despliegue es, digamos, con un golpe casi mortal. Es decir, la señora Patricia Chirinos no solo grita, no solo actúa, no solo es histriónica, sino que al horroroso. final dispara en términos figurados, es decir, quiere bajarse a la junta, quiere sacar al fiscal de la nación, que no le gusta, quiere sacar al otro, es decir, tiene esa que al parecer es lo que le da a ellos ciertos niveles de presencia, ¿no? Es decir, sin eso, de pronto ellos sienten un vacío. Claro, estamos frente también a un ataque de la ¿no? Donde yo creo que hay un contubernio en el Congreso para poder descabezar todas las instituciones y hacer un país con instituciones semejantes a ellos, de su igual nivel. O sea, ellos no saben lo que es un pensamiento lúcido, no, solo actúan. Esto se llama en psicoanálisis acting out. Se les ocurre hacer algo para descabezar a la Junta, porque no les quiero, quisieran es tener gente que se adecue a ellos. Entonces, y hacen escarnio de las personas que no tienen poder en este momento y además ellos muestran poder. Lo único que falta es que muestren sus músculos. Yo puedo sacarlos. Claro, porque son la fuerza bruta, la fuerza de los votos, pero no es la fuerza de la inteligencia, del respeto, no. Estamos realmente en una etapa muy, muy débil moralmente. Entonces Ahora, gritan, pero como insultan dicen, y además creen que eso y les da un nivel de fuerza. No, señores, la fuerza la da la fuerza de voz, lo que sale de la entraña, no la dan los gritos, pero ellas creen que insultando, mofándose, ellas pueden, son poderosas. No, el poder lo da cuando controlo mis impulsos, cuando pongo mis emociones al servicio de pensamientos y de actos a favor de las mayorías. Entonces se sí, están apoderando de todas las instituciones y todas las instituciones se comportan como siervos, ¿no? sí. Pero Ahora, es dos una cosas etapa negra que va a pasar. sí, ahora, yo espero y creo que va a ser así, pero quería yo preguntarte por dos cosas que pueden terminar siendo incentivo para ese tipo de personas, ¿no? Una que Mm, consiguen lo que quieren, es decir, es burdo, es horrible, se nota el propósito real, no les sí, importa y consiguen. Pero no solo consiguen, sino que exhiben después el trofeo, ¿no? Pero ajá, además, ese es el primer elemento. Y el otro elemento que quiero incorporar es pero además lo hacen supuestamente, o entre comillas, por un fin justiciero. Es decir, Patricia claro. Chirinos quiere traer trabajo a la Junta porque lo que quiere es librarla del sometimiento de un sector que no le ha dado independencia. Entonces quieren Ujú, sacar a un presidente porque hay que luchar contra la corrupción, porque no es posible que alguien que haya robado que esté en ese cargo. ujú. Esas dos cosas, digamos, cómo interactúan en el comportamiento de este tipo de personas. Claro, pero además actúan por estancos. Hoy atacan a la Junta porque les conviene, pero se olvida, por ejemplo, Patricia Chirinos, que Hildebrand le sacó una media página señalando que incluso había estado incluida en una investigación sobre unos asesinatos, ¿no es cierto? Y que ella ha estado metida con todos estos personajes, candidatos o alcaldes del Callao, ¿no? Pero ella no se da cuenta, ella trabaja para el presente, para el día de hoy, y por supuesto en contubernio con todas las fuerzas de la derecha, pero no tiene conciencia de lo que es, tiene una visión de ella que no coincide con la realidad. Ella no sabe que la gente inteligente, los intelectuales, los pensantes, simplemente desprecian un personaje así,
pero ellas, entre ellas, se retroalimentan. La Morú seguramente que la ve muy bien a Patricia Chirinos, y Patricia Chirinos cree que está muy bien, ¿no es cierto? Y emula al padre, cuando el padre habrá tenido cultura jurídica, pero ¿quién fue? Finalmente fue el que transó con Montesinos, o sea, sus laureles de los padres tampoco son para sentirse orgullosos, orgullosas, pero no se dan cuenta, no tienen una visión errada de lo que son. Y para eso tienen sus ayayeros que los aplauden, ¿no? Entonces, y transan, pero realmente no se dan cuenta el nivel tan ínfimo que tienen de humanidad, ¿no? Ahora, pero esa sobreactuación, digamos, porque esto incorpora elementos de esa naturaleza, ¿no? Sí, Sobreactúan frente sí. a todo, y en el caso de Patricia Chirinos es como más notorio. ¿Tú crees que la pueda terminar haciendo a ella presidenciable? Porque hasta donde se ha podido conocer, ese es su propósito, ¿no? Es decir, hoy día hacerse notar, no hay reelección en el país, eso está derogado, está prohibido, y lo que quisiera era aventurar la posibilidad de ser candidata Claro, en las próximas ella se elecciones. da cuenta que en muchísima gente de este país cree en la palabra y no se da cuenta que tantas veces hemos dicho que la palabra vale dependiendo de quién la dice. Ella dice con un orgullo que ha sido alcaldesa del Callao, cuando el Callao ha sido la provincia constitucional donde en La Perla, etcétera, ha estado llena de mafiosos, incluso Alex Curi ha estado preso. Pero entonces ella se autoengaña y cree de que realmente es una persona que vale. Y yo creo que sí, que puede haber mucha gente que viene indignada y no tiene la capacidad de pensar porque las angustias del diario vivir los realmente los ciegan, y entonces sí podría tener votos, ¿no? Claro que sí, Ujú. podría tener votos, porque el pueblo muchas veces lo que hace es aliarse con aquellas personas que están furiosas y no se dan cuenta que esas personas son la nueva versión de los que siempre han explotado el país. Ahora, Carmen, para, digamos, quedarnos un ratito en el Congreso y después pasar a revisar a otros personajes también Uh del -huh, Ejecutivo, esta cruzada que está sacando adelante Adriana Tudela, ¿no? Que claramente lo que uh busca es reducir, retasear, desaparecer el cine peruano en los términos que en los últimos años se ha conocido y ha dado vuelta al mundo, digamos, en términos de su diversidad y su maravillosa consistencia, digamos. ¿Qué te parece? ¿Qué -huh. te diría como persona en términos concretos? ¿Por qué se juega a morir en una causa de esa naturaleza? Bueno, ella es digna hija de su papá. Tudela, ¿quién es? Es un tipo que puede vestirse elegante, puede haber leído, pero no por ser un Google es una persona que sea desarrollado. Somos desarrollados cuando pensamos en la solidaridad, en la fraternidad, y no una persona que no tiene ningún límite, por ejemplo, como para lo que hizo él, que a su padre le impidió que se casara con una mujer con la que estaban años. Entonces él no tiene piedad. Ahí estaba defendiendo su dinero. Y esta muchacha no es nada más que la hija del bailarín de Fujimori. Entonces quieren acabar con todo lo que es la cultura, lo que es la identidad. Ellas no tienen la sensibilidad para darse cuenta que el apoyo que se da al cine es porque la calidad del cine no tiene posibilidad de dar una renta, una utilidad, pero sin embargo nos alimentan como cultura, nos alimentan como hacernos ver quiénes somos. Eso no está en juego, eso no está en juego para ellos. Es simplemente no hay que regalar. Películas buenas son las que dan utilidad y no necesitan del Estado nada. O sea, son absolutamente básicos, pero detrás hay toda una política de arrasar con otras ideologías que no sean el neoliberalismo y donde
Lo único que interesa son las utilidades de los inversionistas y no importa que la gente y los trabajadores sigan con hambre. Nunca les ha importado, ni ahora les importa. Ahora, pero podría, digamos, defender sus principios libertarios, pero siendo un poquito más basada y mucho más profunda en su análisis, ¿no? Porque el otro día, en una entrevista, vamos a decir, bastante sencilla, le preguntaron dos cosas que son elementales. La primera, ¿usted ha consultado su proyecto de ley con los cineastas y las cineastas? No, no ha hablado con ellos. Y la segunda, ¿cuáles son las películas peruanas que usted ha visto? Y cita Uh películas -huh. de hace, digamos, casi una década. Por lo tanto, ni Claro. siquiera ha visto las películas que dice que están mal hechas y que no han tenido ningún nivel de repercusión. Esta especie como de disforzadamente dar la sensación de cultura, cuando en el fondo es, digamos, muy vacío, vacío. Claro, y además la cultura no solo es la que está en el libro, sino la que nos hace pensar en quiénes somos. Las películas peruanas nos hacen pensar en nuestra realidad, dónde estamos, qué somos. No les interesa porque ellos tienen una personalidad casi artificial donde se visten seguramente en lugares que salen de moda y su cultura no es nada más que una cultura de otros lugares. Entonces, no son peruanos de corazón, son peruanos porque han nacido aquí. Y la prueba está que si a la Tudela yo le preguntara, ¿a quién sientes más peruano? ¿A uno que vive en Miami o a un peruano que esté en Miami, por ejemplo, o a un chileno o a un argentino? ¿Con quién te sientes más igual? ¿O con uno de Puno? Con seguridad, con uno blanco como ella. Y no se da cuenta de que a lo que ha llegado no es necesariamente por sus méritos, es por ser la hijita de Tudela, es porque Tudela está en un estatus donde han estado siempre todas las fuerzas económicas y los que se han apoderado del país. Entonces, ¿cuál es su mérito? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué le ha costado a ella? Sí. Absolutamente nada. Ahora, además, ¿Sí? porque hay otro elemento que tal vez ellos creen que no se va a poner en evidencia y poner en debate, ¿no? Cuando ella participó de una experiencia, siendo más joven, que también fue auspiciada por fondos, digamos, estatales para que pudiera surgir, digamos, una especie de plataforma periodística que ella junto con otros estaba formando. Uh Pero -huh. claro, es como que eso lo deja de lado y discute que los otros son los que no lo merecen y ella sí seguramente porque es superior a los otros, ¿no? Porque creo que es una Uh especie -huh. de, una lógica también de mirar al resto por encima del hombro, es decir, estos son los que no tienen ninguna capacidad y por lo tanto no gestionan y yo sí por determinadas condiciones que ya vienen consigo, ¿no? Uh -huh. Claro, habría que preguntarle a ella cuál es su conocimiento del país. ¿Tiene amigos que sean historiadores, la Tudela? ¿Tendrán amigos que son literatos? ¿Se sentirá apreciada por gente lingüista, sociólogos? No. Se reunirá con administradores de empresas, pero no con la gente pensante. Y nosotros en el país necesitamos gente pensante, que piense en nosotros, Sí. que vea Ahora, que cada... Sí, dime, no, te digo, pero dime. ¿qué tan deficitarios deben ser los otros de ese sector que a ella más bien la consideran como la promesa intelectual del sector más de derecha? Es decir, ella Claro, termina siendo claro, la apuesta culturosa de este sector. claro. Pero la derecha nunca ha tenido intelectuales, nunca. Dime tú, por ejemplo, Fuerza Popular tendrá un intelectual, nada, lo máximo creo que es este señor Bustamante, que es médico. ¿Qué tiene? Habrá fallecido este señor Nano, pero era un florero. ¿Qué ha tenido? Él nunca ha emprendido nada, vivía de los emprendedores. Entonces, ¿qué tienen la derecha? Y por eso es que muchas veces envidian a los caviares, porque la cultura de un caviar es superior.
¿Ellos qué saben? ¿Qué saben? Nada, no tienen cultura. Ellos no saben los movimientos del mundo, no saben. Lo único que saben es cómo se gana dinero y cómo uno se apodera del Estado como botín, donde toda la vida lo han tenido a su favor. Sí, ahora quisiera pasar, Carmen, si me permites, a hablar sobre un dato bien interesante que sale muy nítidamente en la última encuesta del Poder que ha hecho Apoyo para Semana Económica, y es que la presidenta Dina Boluarte aparece empatada en poder con Alberto Otárola. Es decir, eso no sucedía. Sucedió 3 veces, de la tercera vez. La vez anterior sucedió con Nadine Ollanta. Digamos que sabíamos desde el comienzo, era una suerte de cogobierno. Y la anterior a esa es noventera y es Fujimori y Montesinos. Ahora aparece Otárola y Dina, 85-85. ¿Qué te dice ese dato? Primero de Otárola y después de Dina, por favor. Bueno, lo que me dice de Otárola es que tiene una fuerza sobre Dina Boluarte. Yo creo que cuando una persona tiene un abogado, que en este caso ha sido un abogado conspirativo y que la ha hecho llegar a la presidencia, le tiene gratitud y me imagino que tiene también toda la consejería de él y lo considera que gracias a él también es presidente de la República y siendo un buen abogado, entonces siente que con él está a salvo. Eso es. Ahora, Otárola, ¿quién es? Otárola era un hombre más o menos sencillo, un hombre que nunca no lucía la prepotencia que tiene hoy día. Hoy día se siente poderoso, pero a la vez siervo, porque ¿qué ha dicho en Perumín? En Perumín ha estado sanguinario, se ha atrevido a decir que si es que hay movimientos populares, volverán ellos a ser duros. O sea, está amenazando también. Y en eso se parece a Dina Boluarte. Dina Boluarte es el poder formal, pero el poder real lo tiene Otárola y ambos se necesitan. Ahora, hoy hemos tenido una dificultad, me parece, con Carmen González, que nos estaba haciendo una apreciación sobre el presidente del Consejo de Ministros en su competencia diaria con la presidenta Boluarte, a ver quién avanza un poquito más y acumula un poquito más de cara al ejercicio del poder, que es verdad, está compartido inclusive, no solo entre ellos, sino entre varios otros. Ojalá tengamos la posibilidad de volvernos a conectar con Carmen González, porque está de lo más interesante, porque después quería preguntarle sobre los viajes de la presidenta y esta especie de, digamos, diplomacia pedigüeña que ha emprendido hace ya algunas semanas, después de que el Congreso inconstitucionalmente le dio la posibilidad de salir del país a un viaje y a otro viaje y a otro viaje. Ya le gustó a Dina Boluarte. Vamos a una pausa. De esos instantes estamos aquí en Derecho. No se mueve. Ojalá que recuperemos la comunicación con Carmen González. Ya vengo. Ya regresamos. En No hay Derecho. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Hemos tenido un pequeño impasse que ya hemos felizmente superado. Estamos de vuelta con la doctora Carmen González, que generosamente nos está dando unos minutos esta mañana. Carmen, decía antes de que se cortara, y mil disculpas por eso, la comunicación, que Alberto Otárola tenía como esa doble condición, ¿no? Por un lado era matoncete, que disponía y que controlaba todo, pero a la vez una persona muy echado al mandado, ¿no? Que las indicaciones que le dan las sabe cumplir con mucha diligencia. Y tú estabas diciendo algo así como antes era un personaje más bien
de ser un sí. político sumiso, también ahora tiene aires de prepotencia, pero también se vuelve sumiso cuando está con los poderes económicos, como cuando ha estado en Perumín. Ahora, el vínculo con ella es de mutua dependencia. Él no es fuerte para dirigirla a Dina, pero sin ella no haría nada. Y ella tampoco sin él no hace nada. Entonces son un par de personas que están como fusionadas, como que tienen una división de funciones entre ellos. Ella se va de viaje y dice lo que le han dicho que diga, como por ejemplo que es necesario que viaje a Alemania porque el presidente de Alemania necesita conversar de presidente a presidente. Por favor, ¿qué puede conversar con esta señora si es tan básica? Sin embargo, ella cuando lo dice tiene un nivel de credibilidad para Ujú. ella. Ella no se da cuenta que nadie le cree, no se da cuenta que al margen de las muertes y de que medio Perú no quiere, no la acepta, tampoco ella no es valiosa en nada. Simplemente las circunstancias han hecho que sea presidenta y no nos olvidemos que ha cometido la peor traición. Ella fue elegida con determinados códigos, principios y los ha traicionado. O sea, simplemente es la ama de llaves del Congreso, donde mutuamente también se sostienen. Entonces, estamos ante un país donde los poderes los ejercen todos en forma perversa, ¿no? Ujú. Nadie piensa en el país, ¿no? Y así es que estamos en una etapa realmente oscura, pero siempre Ahora, después de las etapas oscuras viene la claridad y vendrá la claridad. sí, ojalá sea así y pronto. Carmen, tú decías que hay una mutua dependencia. Uno Sí, de los elementos, dirías tú, determinantes, aparte de la llegada a la presidencia de la República en esta lógica conspiratoria que mencionabas hace un rato, se sí, le suma, digamos, el tema de los problemas fiscales que ambos están, claro, a los que están sometidos. Lo digo ¿por qué? claro, ellos Porque de la todas pregunta maneras, contrafáctica podría ser, la pregunta podría ser, si no tuviesen ese cordón umbilical de los muertos, es feo decirlo, pero es verdad, de repente tendría Dina Boluarte un poquito más de margen de acción frente a su primer ministro, ¿no? ¿O no? si es que no tuvieran las muertes, sí podría tener un pequeño nivel de acción, pero ella es prisionera de las muertes que ha hecho. Y entonces, ¿quién mejor que un abogado para salvarla? Entonces, ahí hay una dependencia no solo por personalidad y por ignorancia de ella en cuestiones del Estado, sino porque finalmente quien va a poder defenderla o señalarle asesores es él, porque los dos van una vez que terminan, la cárcel es segura, Ujú, porque tienen cuántas muertes detrás de ellos. Sin embargo, hacen un mecanismo de negación y no recuerdan. Y ella se va alegremente a ver al Papa, para que el Papa ujú, ¿qué? La bendiga después de esas muertes. ¿Para qué va? ujú. Para sentirse que ella es presidenta, para tomarse fotos, ¿para qué va? Porque al país no le sirve para nada. Ujú. Ahora, pero Es una igual mujer va como... realmente que podría no estar en la presidencia y no pasa nada. Es Ujú. inservible, ¿no? Sí, ahora, pero igual va a ir a Europa, igual se fue a Nueva York. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí lo que tuvimos fue una seguidilla de mensajes en la cuenta oficial de la presidencia, de Twitter sobre todo, mandando fotos y diciendo que lo que todos vimos eran cosas distintas, porque nosotros veíamos una presidenta desesperada por un selfie y ella decía conversación bilateral con el presidente Biden. Uh Y nosotros -huh, decíamos, uh pero -huh. no tiene miedo de hacer el ridículo en una cosa que se puede descubrir muy fácilmente. No, a veces se Ahora me ha también daría la ocurrido impresión que va a pasar eso. que ella debe actuar y tomarse fotos para que la vean sus bisnietos,
porque aquí en el país nadie le cree. Qué tremendo que saber de que en las encuestas quieren que se vaya, pero no se da por aludida. Ella se autoengaña. Hay mecanismos de negación donde es tan doloroso reconocer determinados desprecios de las personas que ellas lo niegan y niegan y creen que están bien. Yo creo que ella funciona así. Creo que ella cree que no es tan grave y no sabe que no puede ir a determinados lugares, que ha traicionado sus principios, que es sirvienta de la derecha. No, se olvida en el momento, se olvida. No puede recapacitar porque si no le daría una depresión. Entonces opta por echarse el alma a la espalda, ¿no? Y Sí. gozar Ahora, pero de que es Carmen, presidenta y que viaja. eso lo puede hacer en estos aspectos que tú mencionas, pese a que, digamos, no solo se indispone ella, sino indispone al país, porque es feo que la gente tenga esa referencia del Perú. Pero hay algunas cosas el negacionismo más bien puede terminar jugando en su contra. Los casos a los que está sometido en la fiscalía, ella no ha querido declarar, Otárola no ha Claro, querido declarar, pero ha declarado su exministro del Interior y el comandante del general del Ejército, interior, y los dos han Cervantes, dicho ¿no? que estaba plenamente informada. Claro, pero miente con un cinismo grande que no sabía nada y el ministro del Interior le está diciendo que no solo le informaba permanentemente, sino que tenía reuniones, pero entonces Sí, ella lo niega. Yo creo que de alguna manera después, cuando termine el gobierno, tendrá que escapar a algún lugar, porque la cárcel para ella es segura, igual que para Otárola. Tener muertos en la espalda es demasiado grave. ¿A dónde va a ir esta ujú, mujer si en las zonas andinas la desprecian? ¿Dónde? Sino que está jugando a que hay una cierta pasividad en las personas. No ha salido todavía un líder que va a salir. Entonces nos hemos quedado entre la pandemia que nos ha deprimido, que nos ha hecho sentir en la muerte, sí, que estamos apenados, hemos perdido a familiares, y entre la situación del costo de vida que sigue subiendo, todo eso nos tiene tan angustiados que no ha quedado tiempo para... ujú, sí. Ahora sí hemos perdido la comunicación. Lo lamento mucho, pero espero que hasta aquí la conversación con Carmen González haya sido para ustedes satisfactoria. Habida cuenta, ella ha hablado y repasado varios temas sobre los cuales queríamos proponer, que le queríamos proponer, y ella, como de costumbre, no solo no evade a ninguno, sino entra a detalles y a pormenorizar sobre su atención a cada uno de los personajes que le sugerimos, ¿no? Creo que la gente se ha cortado ya la comunicación. Voy a una pausa, regreso aquí en un ratito en No hay derecho, no se mueva. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo.